por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En El Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, en honor al tiempo, paso de inmediato a presentar entonces a nuestra siguiente entrevistada, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Natalia, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Mirna, muy buenos días. Natalia, a ver, quería preguntarle para partir conversando, ¿no es cierto? Aquí hay una serie de elementos que se van sumando a esta verdadera serie de televisión llamado Caso Convenio. Estábamos recién conversando con el diputado de Amarillos, Jonet, que ponía el énfasis en las gobernaciones, ¿verdad? Que es una de las de los aspectos esenciales de este caso, junto, por supuesto, con lo que pasó en Democracia Viva, en Antofagasta, y ahora está el tema del Serviu, donde la Fiscalía está investigando incluso, fíjese, un posible acto de soborno respecto de traspasos a 2 fundaciones por parte del Serviu. Entonces quiero preguntarle para partir, ¿usted coincide o no respecto de que en el caso de las gobernaciones el problema son las mismas gobernaciones el que se hayan creado estas instancias? No. Creo que no le vamos a echar la culpa a la institución respecto de que tenga algunos problemas. Las gobernaciones o la figura del gobernador regional se creó con la idea de tomar decisiones mucho más cercanas a la realidad de las personas y porque el centralismo en Chile es tremendamente asfixiante. Ahora, es importante, Mirna, que a pesar de los problemas que se tiene con el tema de las gobernaciones, los proyectos o las transferencias que pasan por las gobernaciones también pasan por aprobación del Consejo Regional, que es una instancia colegiada. De modo que no estoy diciendo que conozca completamente el tema, sino que digo, acá a lo mejor no hubo un problema de entidades sobre las cuales decidieron los recursos, sino que los receptores de los recursos finalmente eran unos pillines. Pero de ahí a querer retroceder en el proceso de descentralización, a mí me parecería absolutamente inapropiado. Natalia, ahí entonces lo que decía Jonet es que, aparte de señalar que el problema era las gobernaciones, pero él decía que las gobernaciones no tienen ningún control, o sea que se perdió el control respecto de cómo manejan los gobernadores los recursos y que al final tanto los cores, decía él, como los gobernadores entregan los recursos a su propia discreción. Incluso decía respecto a los cores favoreciendo amistades. Mire, yo no lo tengo tan claro en el sentido de, y lo digo con esta sinceridad porque trabajé muchos años los temas de gobierno regional y de descentralización. De modo que, por ejemplo, los proyectos o las transferencias fundaciones se hicieron finalmente a fin de año, cuando había que ejecutar los recursos, contra proyectos, contra boletas de garantía. En el caso de las regiones, no sé en particular a lo que él se refiere, si es que conoce alguna, pero en el caso de las que se han visto complicadas por la prensa, tienen boletas de garantía, tienen, todo una arquitectura administrativa un poco más firme, no digo completamente firme, digo un poco más firme que lo que pasó con el caso Convenio, de lo que pasa directamente desde la Seremía de Vivienda. O sea, son 2 cosas distintas.
Sí, fíjese que en la querella presentada por republicanos en contra de Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez, primero se señala que Giorgio Jackson tendría una responsabilidad directa, y ahí están basando la acusación constitucional respecto de la decisión del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno, que es una instancia que pertenece a la Secretaría General de la Presidencia, donde él estuvo, digamos, como ministro, que disminuyó, dice esta querella, la supervisión de los traspasos a fundaciones. Ahí se está poniendo mucho énfasis. Y respecto de Javiera Martínez y de Crispi, ¿no? Está básicamente la querella apuntando a que ellos habrían favorecido con una decisión puntual a dos fundaciones, particularmente respecto de Antofagasta, ¿no? Que dice que Crispi, perdone que me alargue, pero es que es importante dejarlo súper claro, que siendo subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, envió un oficio al gobernador de Antofagasta para que se favoreciera la Fundación Procultura, ¿no? Entre otras. Entonces, le pregunto esto porque quiero entender cómo ve usted la ofensiva de republicanos, pero a la cual se está sumando también la derecha, ¿no es cierto?, de ir respecto de estas tres personas en particular. A ver, Mirna, quiero despejar una cosa. Creo que en términos jurídicos, por decirlo, yo no soy abogada, pero en términos jurídicos, creo que hay que ojalá el día de mañana poder despejar las aristas que tiene esto, porque como le digo, los gobiernos regionales debe haber un tipo de falla en lo que pasó en Antofagasta, es otra cosa, es trato directo, etcétera, de modo que ojalá el día de mañana podamos poner las cosas en su sitio para no dañar ni la honra de las personas, ni los procesos de descentralización que son muy importantes. Dicho eso, creo que en términos políticos aquí hay una complicación de marca mayor que no se va a mitigar tan fácilmente y que tiene que ver con el hecho de que una de las cosas que relevó el Frente Amplio a la hora de ser un actor político y una alternativa política fue el tema del fin al lucro, por una parte, como consigna, y por otra parte, el tema de la superioridad moral. Entonces, claramente hoy día, todos estos hechos pareciera que golpean y que son castigados de manera mucho más compleja. Ahora, ¿creo que eso es necesariamente un delito o una falta a la probidad? No. Creo que esto es más bien un castigo político. Y todavía, y de verdad se lo digo escarbando en los hechos, en la trazabilidad, no logro hacer el match entre el ministro Jackson y los ilícitos. Pero políticamente entiendo la ofensiva contra él, no la comparto, que es distinto, pero políticamente lo puedo entender. Más jurídicamente todavía, como le digo, no alcanzo a dimensionarlo. Ya, entonces si usted dice que no ve el match entre los ilícitos y el ministro Giorgio Jackson, y usted dice que este es un tema político, ¿es una manera de hacer frente a la gravedad, ¿no es cierto?, política que tiene el caso para el gobierno, sacar al ministro Giorgio Jackson? ¿Es equiparable? Es decir, ¿este es el costo que el gobierno tiene que pagar para poder solucionar en parte esta crisis? Yo creo, Mirna, que a veces cuando las cosas se instalan, sean uno las comparta o no, son complejas de desactivar. Creo que por las razones políticas a las cuales yo hacía referencia, al ministro Jackson hoy día es el símbolo digamos, de la responsabilidad política que pide la oposición para poder sortear esto, sortearlo no en términos literales, finalmente esto se va a seguir investigando, pero sortear esto y poder seguir en otros ámbitos. Creo que es complejo para el gobierno, porque el gobierno, entre más le pidan que lo saquen, menos lo va a querer sacar, y me parece que la acusación constitucional va a ser un desgaste tremendo. A mí no me parece eso de que las oposiciones pidan cabeza o ellos determinen quién paga la responsabilidad política de un gobierno, eso lo determina el presidente. Pero claramente estamos en una situación bien compleja hoy día, Mirna, sobre este tema. Perfecto. Y respecto entonces de la acusación constitucional, ¿usted ve la posibilidad de que pueda prosperar? Y eso implica que si prospera, el ministro Jackson va a estar inhabilitado para ocupar un cargo público durante 5 años. Mire, no sé si va a prosperar, pero creo que va a ser difícil administrar una acusación constitucional.
hay muchos de los parlamentarios del oficialismo, de la alianza de gobierno, que no han sido muy amistosos con el ministro Jackson. De modo que no solo hay que buscar votos en contra al frente, sino que hay que buscar votos en contra dentro de la misma alianza de gobierno. Eso va a implicar muchas conversaciones, mucho desgaste, muchas tratativas, y el desgaste va a ser muy grande. Y por lo tanto, usted diría que para evitarse todo ese proceso, sería recomendable que el gobierno, o más bien el mismo ministro Giorgio Jackson, decidiera entonces voluntariamente renunciar. Se lo pongo al revés, Mirna. Por ejemplo, cuando a mí me correspondió acompañar a la ministra Janet Vega, cuya periodista había tenido contactos o había tratado de tener contacto con el señor Yaitul a propósito de tener un diálogo por el tema de la Araucanía. Ella misma dijo: yo no he hablado con el señor Yaitul, yo no me comuniqué con el círculo del señor Yaitul, pero mi permanencia acá puede generar un problema respecto de esto que está tan álgido, que es la relación del Estado de Chile con la macrozona sur. Y ella da un paso al costado. Yo creo que hay veces en que no es justo, puede que uno no sea culpable, pero genera un clima que es complejo para su propio proyecto y para el gobierno. Y yo creo que el ministro Jackson, en ese sentido, debería analizar si libera al presidente de toda esta complejidad, porque, insisto, no es culpable, no hay un match entre lo judicial y el ministro, pero se generan climas políticos que hacen que a veces uno tenga que tomar definiciones por sobre lo que uno cree o lo justo que cree que es, digamos. Ahora, Natalia, cuando el presidente de la UDI, Javier Macaya, dice ayer en una entrevista en La Segunda, dos cosas dice. Dice, no es suficiente la salida de Jackson, hay que dar señales contra la corrupción. Nos habíamos quedado con que la salida de Jackson era el tema principal. Y ahora, sumado a lo que está pasando en una investigación que se está realizando respecto del Serviu en Iquique, él dice que los antecedentes conocidos en el Minbu hacen muy difícil pensar que Montes pueda seguir. Entonces pareciera ser que hace sentido las palabras del ex vocero de gobierno Francisco Vidal, que en este mismo programa dijo esta semana que primero van a ir por Jackson y después van a seguir por Montes, y no sabemos, dice él. Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo observa usted la postura particularmente de la UDI en este tema, del senador Macaya, y del factor Jackson como factor esencial para volver a conversar con el gobierno? A ver, yo creo que la UDI encontró el mejor argumento posible para no seguir conversando sobre los temas que la mayoría de los chilenos le parecen relevantes, que es pensiones. Y por añadidura, el tema tributario, toda vez que ese proyecto de ley es habilitante al proyecto de pensiones. Entonces encontró este otro nicho para desviar la atención y asumir que ellos tienen el sentido común respecto de que no podemos hablar de nada más mientras esto no se resuelva. Y creo que en eso han hecho un buen trabajo. No, nos han complicado la existencia, han dejado de conversar de los proyectos de ley, pero creo que eso les puede durar un rato nomás, Mirna, porque la gente sabe que este tema está en la justicia, se están haciendo diligencias, y va a llegar un minuto en que ya todo esto va a estar más conducido o más canalizado, y vamos a tener que volver a conversar de los dolores apremiantes que tenemos, como el tema pensiones. Por lo tanto, yo lo que diría es que la oposición no debe estar tan contenta, en el sentido que no se aproveche, que esto es pan para hoy día y hambre para mañana, este veranito San Juan, del que están siendo protagonistas, pero que va a llegar un minuto en que la propia ciudadanía nos va a obligar a ponernos a conversar de lo importante, y, como le digo, me parece un contrasentido, incluso una falta de respeto. No es la oposición quien plantea quién tiene responsabilidades políticas, es el presidente, y el presidente lo determinará sin recomendaciones de la oposición, en su fuero más interno. Quiero preguntarle también, Natalia, la última encuesta de Criteria que se acaba de dar a conocer señala que respecto de los partidos, fíjese usted, bueno, llama la atención que, a ver, primero hagamos la claridad total respecto de que la mayor parte de la población, como se dice en buen chileno, no está ni ahí con los partidos políticos, pero aquellos que sí están, fíjese que Republicanos sube de junio, en junio tenía 33% de aprobación, baja, quiero decir, a 26%, pero sigue siendo alto.
Chile Vamos como coalición, 15%, el Partido Comunista 12%, el Frente Amplio 11% y Socialismo Democrático 10%. Y quiero entrar en el tema del socialismo democrático porque el diputado de su partido, el diputado Soto, ha dicho que hay un domesticamiento de parte del Frente Amplio al socialismo democrático. Entonces, a ver, ayúdame a entender qué quiso decir el diputado y qué opina usted de esas palabras. A ver, Mirna, yo creo que aquí pasan varias cosas. En términos de imagen, a propósito del estallido y de la consigna no son 30 pesos, son 30 años, yo siento que los partidos que somos parte del socialismo democrático quedamos absolutamente disminuidos porque además no fuimos capaces, para bien o para mal, de contrarrestar ese relato y decir, mira, están todos estos pendientes, pero nosotros hicimos tantas cosas. Por lo tanto, hoy día nuestra marca, por decirlo de alguna manera, ha quedado invisibilizada, más no nuestras ideas, porque yo ahí tengo un tema en disenso con el diputado Soto. El Frente Amplio como marca, como estampa, tiene mucho mejor, digamos, adhesión que nosotros. Pero en términos reales del relato, cuando uno ve cuáles son las cosas que la ciudadanía releva como importantes, tienen más que ver con el discurso del socialismo democrático, con esa mirada de sentido común y de proyecto. Solo que nosotros tenemos un problema con el mensajero, con la marca, con el desgaste, en fin. Pero además en el ámbito de la domesticación, a la cual hacía alusión el diputado Soto. Primero, como que la palabra me parece un poquito fuerte, porque me imagino mi perrito, pero yo doy vuelta al argumento. Primero, yo no creo que nadie domestica a nadie, pero creo que ¿qué ideas han prevalecido? Tenemos TTP-11, era algo que para nosotros era relevante. La reforma todas las reformas que hemos sacado adelante llevan un componente de provisión mixta, o sea, de presencia de mercado y de Estado, pero bien regulado. La agenda de seguridad hoy día es una de las agendas más importantes. Vamos a ser el gobierno que más leyes de seguridad haya implementado, y eso es parte de los temas que a nosotros nos importaban en la agenda y que se volvieron y que permearon a todo el gobierno y que son importantes para la ciudadanía. Por lo tanto, puede que en el relato, que en la marca, que en la consigna, el Frente Amplio siga llevándonos la delantera, por decirlo en términos de competencia, pero yo no lo quiero ver así. Bueno, no sabemos todavía cuál es el efecto que va a tener en las próximas mediciones el caso convenios de partida. Por ejemplo, pero cuando uno ve las ideas, Mirna, la forma de plantearse la progresividad, las reformas, etcétera, yo siento que este gobierno se parece mucho más a un gobierno socialdemócrata que a un gobierno de un frente a izquierda. Eso usted lo dice respecto de todas las renuncias que ha tenido que hacer el propio gobierno respecto de su programa original. O sea, para nosotros no son renuncias las cosas que yo le nombré, por lo tanto nosotros no hemos hecho renuncias. Pero, por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria ha tenido el gobierno ha retrocedido, pero de manera importantísima, y todavía, aún así, no hay agua en la piscina para llegar a un acuerdo. O un pacto fiscal, como usted quiera llamarlo. Hemos tenido, claro, que hay que retroceder en algunas cosas porque no tenemos mayoría, y ese es otro de los aprendizajes. Pues Mirna, nosotros a veces teníamos que sobreexplicar que las veces que tuvimos que retroceder por el contexto que teníamos, y eso como que no era perdonado. Y hoy día todos estamos viviendo cuando no tienes mayoría y tienes que retroceder. Y esperamos que, a pesar de que no van a ser los acuerdos más, o no va a ser de manera prístina lo que queríamos, sino que acuerdos subóptimos, como decía el presidente, eso igual va a tener efecto en las personas. Y eso es lo que uno tiene que privilegiar antes de morir con su consigna sin saber nada. Y creo que ese aprendizaje, que esa forma de mirar cómo se gobierna, es algo que para nosotros es importante que se pueda dilucidar. Natalia, ¿por qué usted finalmente decidió bajarse de la lista como candidata a la presidencia de su partido? Ahora usted va en la lista de Jaime Quintana como vicepresidenta. ¿Qué pasó ahí? A ver, Mirna, yo tenía toda la intención de seguir siendo la presidenta del PPD, no porque sea la mejor pega del mundo,
no por una cosa personal, sino porque sentía que teníamos una pega que hacer, que estaba definida, y apoyo de las bases, etcétera. Pero también, a propósito de lo que hablábamos hace un minuto, de que uno tiene que mirar la realidad, no había dentro de las sensibilidades del partido un completo acuerdo respecto a mi permanencia. Yo fui una figura un tanto díscola, de forma a veces incómoda, en fin, y creo que esas cosas pasan la cuenta. Yo no me arrepiento de las definiciones que tomé, llevé adelante definiciones colectivas, no personales, pero tengo que asumir que esas definiciones tienen costo y uno tiene que asumir esos costos y como cuando uno quiere seguir siendo parte de una comunidad política, el lugar desde donde está no es tan importante. Para mí no fue ningún problema sumarme a la presidencia de Jaime, y creo que Jaime es una persona que tiene capacidades y talentos que en este momento se requieren y que son importantes también que estén. Entonces, fueron sus críticas al Frente Amplio del gobierno, el famoso tema que le va a pesar toda la vida de los monos peludos. Perdone que me ría, pero lo que pasa es que son declaraciones, ¿no es cierto?, que es como los patines, ¿no es cierto?, de Nicolás Eizaguirre y de otras tantas conceptos que van quedando y quedan en la memoria colectiva, ¿no? ¿Fue eso Es lo que verdad. al final le pasó la cuenta? Sin duda, sin duda, sin duda, Mirna. Y además, el que a propósito de las dos listas, ya hemos tenido una derrota electoral, porque una cosa es que llevamos adelante nuestros principios, y yo me siento orgullosa de eso, y otra es desconocer que tuvimos un fracaso electoral. Y aun cuando nuestra posición es que ese fracaso electoral no cambiaba en nada la realidad de lo que terminó siendo el conjunto, pero claro, siempre hay algunos que les es más fácil imaginar que si nosotros hubiéramos ido en lista única hubiéramos sacado la cantidad de consejeros necesarios para tener cierto equilibrio, y eso de verdad, haciendo todos los guarismos, era algo que no era posible. Pero aun cuando el guarismo no diera, ¿usted sigue creyendo que fue una buena idea ir en listas separadas? Sí, y no es de tosuda. ¿Por qué? Por dos razones, Mirna. Yo creo que nosotros creíamos o teníamos la legítima intención de ampliar la base de apoyo al gobierno. Nosotros decíamos, el 62% que votó rechazo no es de derecha. Entonces, ¿por qué vamos a pelearnos nosotros el 30%, que es el de apoyo al gobierno, y no nos corremos un poquito y salimos a conquistar un poco más esos votos? Esa fue nuestra idea. ¿Y por qué le fue mal ahí? ¿Y por qué le fue mal en eso entonces? Yo creo, y eso es algo que hemos pensado, es ¿por qué no pudimos lograrlo? Y hay varias teorías, entre esas, que quienes cruzaron la frontera es difícil que se devuelvan, cómo la regresión conservadora ha permeado mucho la sociedad chilena. Nosotros pensábamos que esto podía ser de ida y vuelta, resulta que no era de ida y vuelta, cómo hay ciertos valores o cultura ciudadana que nosotros dábamos por sentada, que a la luz de las encuestas y de los resultados electorales nos damos cuenta que hay retroceso, Mirna. Entonces yo creo que ahora el trabajo tiene que ser no tratar de leer una sociedad que es la que yo creo que exista, que nos pasa mucho a las izquierdas, sino de tratar de mirar la sociedad que realmente existe y sobre eso combatir lo que creemos que está mal instalado, por decirlo de alguna manera. Y en ese aspecto, lo identitario, que es lo que usted hace mención en su crítica de los monos peludos, ¿sigue estando demasiado presente, diría usted, respecto de los otros temas que conectan aún más con la ciudadanía en este gobierno? Yo creo que cada día menos, Mirna, pero pasan cosas como la siguiente. Agenda de seguridad. El gobierno plantea el proyecto de ley que pena a la gente que anda cargando combustible en una marcha o en una protesta. Esto es parte de la agenda de seguridad, lo trabajamos con el gobierno, le dimos un voto de confianza al gobierno, resulta que llega el proyecto de ley y parte de los nuestros votan en contra. Entonces lo que podría ser un logro del gobierno, decir, mire, nosotros creemos en la legítima manifestación, pero no en que lleven combustible a una marcha que puede quemar locales comerciales, personas, etcétera. Eso lo vamos a penalizar. Y que terminemos diciendo, esto es parte de la agenda de seguridad porque las izquierdas creemos que la seguridad es un derecho básico. Terminamos
mostrando el triste espectáculo que está el oficialismo dividido entre quienes dicen que no, que eso es penalizar la legítima manifestación, y otros que decimos, sabe que nadie puede ir a una manifestación con un bidón de parafina. Sobre todo si el bidón de parafina se va a ocupar para algo, pero ayer yo entrevistaba a la diputada Lorena Fríes de Convergencia Social y decía, no, es que puede ser usado para hacer una barricada. Pero yo le decía, pero diputada, o sea, ¿quién va a una protesta con un bidón de parafina si no es para ocuparlo en una acción específica, ¿no? Llámese armar una bomba molotov o, como dice usted también, ¿no? Podría llegar incluso a ser usado para saquear un local o generar vandalismo, ¿no? Entonces ahí se pierde la izquierda, Natalia, ¿se pierde la izquierda en esas definiciones? Perdemos la empatía con no solo los temas que preocupan a la gente, con los sentidos comunes, Mirna. Yo tengo una mirada ideológica, tengo valores, tengo consignas, me mueven principios, pero también tengo que ser capaz de, como soy un actor político, de darle un contexto a eso para poder empatizar con, no solo con las mayorías, y esto no es por lo popular, es porque yo de verdad creo, yo he trabajado en comunas muy, muy pobres, en barrios marginales, y le puedo decir que cuando nosotros estamos hablando de las izquierdas, de equidad y no sé qué, pero no somos capaces de que en esos sectores las personas sientan que la seguridad es un derecho, es que no lo estamos haciendo bien. Y ahí está entonces probablemente la explicación del mal resultado, ¿no?, que se obtuvo entre otras razones, por cierto, en las últimas elecciones del 7 de mayo. Natalia, se nos acaba el tiempo. Quiero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A usted también, Mirna. Siempre un placer. Muchas gracias. Muy amable. Que tenga buen día. Gracias. Usted también. Gracias. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Alpampan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Alpampan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.